Aquí en el Comal, gracias por estar este miércoles bien pendiente de toda la información. Claro, este ha sido el tema que ahorita vamos a continuar con él, por supuesto, pero tenemos a Katia Guzmán, que es la coordinadora de datos de México ¿Cómo vamos?, para hablarnos del paquete económico 2023. ¿Cómo vamos con el dinero público, Katia? Es algo que nos importa a todos los mexicanos. Gracias por acompañarnos. De México, ¿cómo vamos? Es identificar 5 retos que tiene este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, dado el contexto económico de México. Ok, pues adelante con el análisis. Yo tengo algunas preguntas, porque quiero ver si se están contemplando ciertos programas que ya anunciaron los incrementos, pero díganos usted qué es lo que han descubierto en ese análisis. Claro, lo primero es que uno de los principales retos es disminuir la población en situación de pobreza en México, ¿no? Okay. Lo que hemos visto en este contexto de altas tasas inflacionarias, por ejemplo, es que la inflación tiene mayores efectos negativos en los hogares de menos ingresos. Es decir, quienes ganan menos dedican una mayor proporción de su ingreso al consumo de alimentos, que ahorita está teniendo tasas de variación o de crecimiento anual como del 15%. Esto es muchísimo. Entonces, en un contexto donde los precios de los alimentos han subido más que la inflación en general, es necesario crear, por ejemplo, un programa de apoyo, ¿no? Otro reto que encontramos es que se necesita incorporar a más mujeres al mercado laboral formal. En México, ¿no?, las mujeres no tienen un empleo remunerado y no buscan tenerlo debido a, o el principal motivo, es que se dedican al trabajo del hogar o de cuidado sin remuneración. Entonces, esto, ¿por qué? Porque es importante, porque entonces dejan de participar laboralmente, ¿no? Tenemos una tasa de participación laboral femenina de las peores en la región, y además cuando se ocupan las mujeres en un empleo tiende a ser informal y con menores prestaciones y en peores condiciones. Una de las cosas que hemos identificado es que no existe, por ejemplo, precisamente una oferta de cuidados pública, que además es una cosa que hemos dicho incluso en este espacio, y las poquitas, ¿no?, o los poquitos programas presupuestarios que eran parte de nuestra infraestructura de cuidados, como las escuelas de tiempo completo, que desaparecieron este ciclo presupuestario, o las estancias infantiles que cambiaron la lógica y las reglas de operación, se han ido desmantelando. Entonces, en el corto plazo también necesitamos como una infraestructura más grande al respecto. Mejorar la calidad educativa, ¿no? Tras la pandemia, México vive el mayor rezago educativo, de acuerdo con varias estimaciones académicas, un rezago educativo no menor, pero no hay una medición oficial de la magnitud de este ni de la calidad de la educación actual, ni un plan para atender este problema, ¿no? Entonces, en el corto plazo necesitamos un diagnóstico nacional y estatal del impacto del cierre de escuelas o de la virtualidad de las escuelas por la pandemia de COVID-19 y el diseño de acciones para cerrar las brechas que se hayan generado. En el mediano plazo, aquí, por ejemplo, también proponemos que se requiere restaurar instituciones que evalúan al sistema educativo nacional en todos los niveles, y que además haya sedes o representación estatal. Ok. Oye, pero Katia, todas estas cosas deberían de atenderse dentro de ese presupuesto, pero me parece que no lo hacen. Por ejemplo, este tema de mejorar la educación, ya vimos ayer lo que declaraba la secretaria cuando le preguntaban que no tenía ni noción de cómo iban a aprender matemáticas los niños de segundo grado, que son los que tuvieron sus primeros años de formación pues con educación a distancia. Habla también del combate a la pobreza. Hemos visto que los programas sociales no
no han logrado abatir los índices de pobreza en nuestro país. De hecho, hay más pobres que cuando inició el sexenio. ¿Tú cómo viste, Katia, este anuncio que se da ayer de incrementar un 35% o 25% el monto que se le dará a los adultos mayores en 2023, que por cierto es año electoral, si no federal, sí una de las elecciones más importantes, porque la elección del Estado de México es un parteaguas para lo que pueda venir en 2024? Claro, yo creo que, bueno, cerrando un poquito primero los retos que nosotras encontramos y que precisamente, pues no hemos encontrado que sea prioridad, al menos analizando los ciclos presupuestales pasados. Si consultan nuestra publicación en México, Cómo Vamos .mx, se van a dar cuenta de que calculamos el costo que esto representaría, ¿no? Es un costo presupuestal de la atención a estos 5 grandes retos, y además hacemos un ejercicio de reasignar presupuestalmente para el 2023. Cortamos un poquito, por ejemplo, o rascamos dinero del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, de la Guardia Nacional. En fin, creo que eso es una propuesta interesante. Y respondiendo a tu pregunta, precisamente una de las cosas que hemos identificado, por ejemplo, para de los programas sociales insignia, además como la pensión a adultos mayores, es que la universalización, es decir, que este programa no sea un programa social focalizado, sino que cualquier persona que cumpla cierta edad pueda acceder a ha tenido un efecto regresivo. ¿A qué me refiero con regresivo? Que los hogares o las personas con mayor ingreso en México se están viendo más beneficiadas que los hogares más pobres. Entonces, no es en sí malo, ¿no? Hacer un aumento del monto que se les va a dar, pero si tenemos recursos finitos, porque además, tenemos que hablar, por ejemplo, de los ingresos presupuestarios, ¿no? Que ciclo con ciclo, yo creo que Hacienda se rasca la cabeza y busca abajo del colchón para ver de dónde van a sacar el dinero. Con recursos finitos, programas de este tipo universales no necesariamente son los más efectivos ni los más eficientes. Entonces, por eso es que en este análisis y en estos retos que proponemos, que cachamos, que analizamos y que proponemos una alternativa, es que le ponemos como mucho énfasis en eso, ¿no? No necesariamente necesitamos una política social universal como lo plantea esta administración, sino una cosa mucho más focalizada. Es decir, encontrar a los hogares con más necesidad para que entonces sean ellos y ellas quienes sean beneficiados. Y bueno, a lo que te refieres con el tema de las mujeres, Katia, que yo creo que es algo que debe pasar en nuestro país, pero como que lo veo más lejano en esta administración federal, pese a que, pues, como capricho, como vemos que el presidente quiere dejar a una mujer, por lo que se ve hasta ahorita, para que gobierne el país, no se ha hecho mucho en el trabajo por las mujeres de tener pues un trabajo remunerado, ¿no? Sí, no, de hecho, lo que nosotras hemos identificado en los ejercicios presupuestales, es decir, de 2019 para acá, es que en realidad la política de cuidados o la oferta pública de cuidados, si de por sí era raquítica, es decir, solamente constaba en las administraciones pasadas de las guarderías del IMSS, de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, para esta administración se ha desmantelado. Y esto, pues sí, este desmantelamiento o este cambio de reglas de operación, por ejemplo, en las instancias infantiles, sí tienen consecuencias, sí tienen un efecto muy negativo, ¿no? En la participación laboral de las mujeres. Creo que aquí una cosa que me gustaría enfatizar es que más allá de los discursos, ¿no?, que pueda tener tanto el gobierno federal como las administraciones locales, la forma en la que gastan el dinero, la forma en la que invierten el dinero público, en la que usan estos recursos, es realmente pues la forma en la que nosotras como ciudadanas y ciudadanos tenemos la capacidad de ver cuáles son sus prioridades, ¿no? En este sentido, pues más allá de que
tuvo el primer gabinete paritario de la historia, que después ya no ha sido tan paritario, si ha impulsado o tiende a impulsar a una candidata para la próxima elección presidencial, pues se queda un poquito vacío, se queda se queda precisamente como un discurso vacío, dadas las políticas públicas que se han implementado en esta administración. Pues, muy bien. Muy bien, como siempre, pues muy agradecidos, Katia, con tu colaboración, a la coordinadora de datos de México, ¿Cómo vamos? Por hablarnos de este importante tema. Gracias por la información. No, hombre, muchas gracias por la invitación y otra vez recordarle al auditorio que toda la información la pueden encontrar en mexicocomovamos.mx. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.